Buen Hola, día, hola, ingeniero. buenos días. Vamos a fijar fecha de examen hoy día ya, jóvenes. Listo, ingeniero. Bueno, vamos a ver entonces ahora una nueva teoría que se llama el teorema de Thevenin. Ya, entonces, teorema de Thevenin es un circuito entre dos terminales que puede ser reemplazado, ¿no es cierto? Puede ser reemplazado por un circuito que tiene un voltaje y una resistencia en serie. En eso consiste el voltaje de Thevenin. Entonces, fíjense, aquí tengo yo una red compleja, un circuito complejo. Fíjense en esa línea de azul, ¿no es cierto? Si Ingeniero, esta... disculpe, no está compartiendo. Perdón. Ahora sí, Sí, ingeniero, ahora sí está. ya. Entonces, el teorema de Thevenin, fíjense, es un circuito que reemplaza a otro circuito complejo, obviamente, ¿no? Fíjense lo que está de azul, parpadeo, ¿no es cierto? Puede ser un circuito complejo, ¿no? O sea, puede tener, no sé, resistencias, fuentes de voltaje, ¿no es cierto? Fuentes de corriente, ¿no? Y lo que hace el teorema de Thevenin es reemplazar todo eso, ¿no es cierto? Reemplazar todo eso eh, por una fuente de voltaje y, o sea, un circuito complejo. Lo que hace Thevenin es reemplazar aquí esto de azul, fíjese, estamos reemplazando por una fuente de voltaje y una resistencia. Eso es el teorema de Thevenin, ¿ya? O sea, significamos en pocas palabras el circuito entre A y B al lado izquierdo mío sería, ¿no? Entonces, es una simplificación del circuito y lo reemplazamos por un voltaje y una resistencia. Entonces, en eso consiste el teorema de Thevenin, ¿no? Cómo simplificar un circuito complejo y convertirlo en algo simple, ¿ya? Y obviamente esos dos componentes son resistencia de Thevenin. ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? Se calcula quitando la resistencia RL entre A y B, luego cortocircuitando o eliminando las fuentes independientes, ¿no? Entonces así se termina la resistencia de Thevenin, que viene a ser esta de aquí. Quitando la RL, que es esto de aquí, o separando, como quieran llamar, ¿no es cierto? Y eliminando las fuentes independientes. De las fuentes independientes, las dependientes no se pueden eliminar. La resistencia de Thevenin es la resistencia que hay entre el punto A y B. El voltaje de Thevenin se calcula de la misma forma, y se la resistencia RL entre A y B, y luego se calcula el voltaje que llega a los puntos A y B. Por dos componentes, voltaje y resistencia. Y aquí está el método de cómo se calcula. Pero más que el método, vamos a ver en un ejercicio práctico cómo hacemos el cálculo de la resistencia y del voltaje de Thevenin. Entonces, vámonos a un circuito. Aquí está el circuito, fíjense. Dice determinar el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Y el inciso B, calcular la corriente que circula, la corriente IX, que es esta corriente de aquí, ¿no? Ya. Entonces, parece simple el circuito, pero obviamente lo vamos a aplicar Thevenin, porque esto lo podemos hacer por otro método, ¿no es cierto? Podemos hacer por otro método, pero vamos a aplicar ese nuevo teorema. Y para comprobar el teorema,
vamos a aplicar ya un programa o otro circuito para calcular la corriente IX. Dice calcular IX, obviamente, antes me pide calcular el equivalente de Thevenin. ¿Alguna pregunta antes de empezar el ejercicio? Bueno, vamos entonces al ejercicio. Fíjense aquí, lo primero que tengo que hacer es separar el circuito entre A y B. Tengo que separar el circuito entre A y B, ¿ya? Y va a quedar así, miren, fíjense, ¿no es cierto? Separando el circuito entre A y B, va a quedar este circuito tal cual se ve aquí, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, para calcular la resistencia de Thevenin, ¿no es cierto? Tengo que eliminar o desactivar todas las fuentes independientes. ¿Cuántas fuentes independientes tiene el circuito? Una. Solo tiene una, eso facilita. Entonces, ¿cómo es? Esta es la desactivación de la fuente, ¿no? O sea, eso es lo que hemos desactivado, ¿no es cierto? Eso, y va a quedar pura resistencia. Entonces ya aquí, ya aplico ya cálculo de resistencias, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? En estas dos resistencias, ¿en qué están conectadas? ¿Qué conexión tendrán estas dos resistencias? ¿Qué conexión? Paralelo. Paralelo, ¿no? Estas dos resistencias, la R1 y la R23, la R23 es la suma, ¿no? De R2 más R3, están en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, así ya de una forma más directa, que va a ser igual a R4 más el equivalente en paralelo de la resistencia 1 y resistencia 2, 3, que vendría a ser esto que se ve aquí en la fórmula. Tengo todos los valores, tengo todos los valores. ¿Cuánto sale reemplazando todos los valores? R4 vale. ¿Por qué no están en serie, ingeniero? ¿Cuál? ¿Por qué no se están toma en en serie? serie? Estas dos están en paralelo, ¿no es cierto? Al hacer estas dos yo lo puedo reemplazar por una sola. Este punto, mire, este punto. Al hacer estos dos en paralelo se va a convertir en una sola así. Se va a convertir en una sola así, que la voy a llamar yo, no sé, RA lo voy a llamar, ¿no es cierto? ¿Sí, no? RA. Y la otra va a seguir así, que es R4, ¿no? Y aquí está esto de aquí. Y esto es la resistencia total, que se llama resistencia de Thevenin. ¿Está de acuerdo hasta aquí? El que preguntó. Hola, Es que hola. pensé que estaban en serie. O sea, digamos, R4, primero así se hace la resistencia, ¿no? Estas dos están en paralelo, se convierten en una sola, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y esa resistencia, ¿a qué va a ser igual matemáticamente? Está escrito aquí abajo, ¿no? Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, 3, ¿sí o no? Eso es RA, ¿no? Entonces aquí, claro, estamos haciendo de forma directa, ¿no? Obviamente, pero estas dos, al simplificarlas, van a estar en serie con R4. No sé si le aclaré algo. ¿Le aclaré en algo o no el que preguntó? Una pregunta, ingeniero. ¿No hay problema si también lo ponemos en paralelo R2, 3 y el 4? Y después subamos con R1. No hay problema, ¿no? Ya, va a disculpar un minuto, que había un mosquito. Ya, sí, dígame cómo era, ¿cómo? No hay problema si hacemos paralelo igual R2, R4 y R23, digamos. No hay problema si lo comenzamos de ese lado. No importa Hay donde lo problema, comencemos. hay problema.
hay problema ya, ¿no? Porque R4 está abierto. O sea, no puede hacer paralelo con Ah, R. sí, 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 me acuerdo. Si tuviera cerrado, sí. ¿No? Si tuviera cerrado, sí. ¿No? Ah, ya, gracias, esa es mi duda. Gracias, ingeniero. Si fuera cerrado, sí, pero si está abierto, no. Para calcular la resistencia total, siempre tiene que ser entre una entrada y una salida, ¿no es cierto? Eso ya se sabe. Entonces, no están en paralelo R4 y R23. ¿Por qué? Porque está abierto. ¿No? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Podría explicar otra vez por qué R1 y R23 están en paralelo? Y aquí voy a hacer el circuito, ¿no es cierto? Este punto lo voy a dibujar aquí. Y aquí viene la resistencia 2, 3. Y aquí obviamente está R4, ¿no? La R1 viene así, ¿no? Este es R1. Y aquí está esto aquí. Este es R4, ¿no? No sé si ahora le queda claro por qué R1 está en paralelo con R2, 3. ¿Sí? Ingeniero, entonces, ¿cómo estamos desactivando la fuente, digamos? Tendríamos que hacer de cuenta como que no hubiera y guiarnos simplemente por las partes donde están abiertos, digamos, el circuito abierto, que es A y B, ¿no? Claro, desactivar, fíjese, hicimos eso cuando el teorema de superposición. Desactivar una fuente de voltaje se hace así. O sea, es cortocircuitar. Cortocircuitar es hacer esto, hacer una línea que continúe así, ¿no? Pero aquí no hay voltaje, no hay nada. ¿No? Eso es desactivar, ¿no? O sea, esto es como si fuera una línea, ¿no? Simplemente esta es una indicación de que aquí había una fuente, por decirlo. ¿No? Pero en realidad la desactivación sería así. Ahorita lo voy a dibujar, espérenme un minuto. Uy, ¿dónde está esto? Así sería ya, ¿no? Esa es la desactivación ya. ¿Qué otra pregunta más tienen, jóvenes? Ingeniero, cuando desactivamos la fuente de esa resistencia se hace en paralelo, entonces. Claro, porque es así en realidad su circuito. Fíjense, el circuito, ordenándolo, obviamente el circuito sería, perdón, este sería, ¿no? Ordenándolo la resistencia 1, ¿no? Así sería el circuito. ¿No? Y esto es paralelo. ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Ingeniero, Genera entonces que hace- R23 y R4 están en serie, ¿no? ¿Cómo? R23 y R4 R2, 3 y 4, no están en cuál circuito ahora? ¿En cuál circuito me está hablando? en serie. ¿En cuál? Este es el circuito 1, este es el circuito 2 y este es el circuito 3. ¿En cuál circuito me está hablando? En el 2. En el 2, R4 y R2, 3 no están en serie ya, ¿no? Porque la corriente, fíjense, la corriente, vamos a suponer que viene aquí y aquí se va a partir en dos, ¿no? Una corriente hacia aquí, otra corriente hacia ahí, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces no está en serie R4 y R2, 3, ¿ya? ¿No? Okay. Por eso comenzamos con R1 y R2, 3, ¿no? Claro, así es la metodología para simplificar resistencia, ¿no? No sé cómo hicieron, o sea, no puedo decir yo R4 está paralelo está en serie con R1 o R4 está en serie con R2, 3, no, sino que primero tengo que hacer el equivalente de estos. Al hacer el equivalente, estas dos resistencias en paralelo se convierten en una sola, pero al unirlo con R4 ya todo se hace en serie, ¿no?
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, entonces, aquí, ¿cuánto me sale la resistencia equivalente? Ahora, por eso aquí lo hicimos directamente, ¿no? O sea, debería haber hecho, por decir aquí, la resistencia total o de Thevenin es igual a R4 más RA, ¿no? Pero RA es todo esto, ¿no? No sé si tienen alguna duda. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hola, hola. Ninguno, ingeniero, está claro. ¿Puedo borrar todo lo que hice adicional a la diapositiva? Sí, Ya. se puede. Bueno, entonces la resistencia total de este circuito es igual al paralelo de estos R1 y R2, 3, que es esto que está aquí. Es esto. El paralelo de 1, 2, 3 más R4, ¿no? Porque se va a convertir en serie y se suma R4. Eso ya hemos aclarado. Entonces, ¿cuánto sale reemplazando valores? R4 vale 1000 y R1 vale 1000, R2, 3, que vendría a ser 470 más 210, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto da, jóvenes? La resistencia de Thevenin me da 1404,76. Ya, 1405 redondeado. 1405. Ya hemos calculado entonces la resistencia de Thevenin y es la mitad ya del circuito de Thevenin, ¿no? El circuito de Thevenin tiene dos componentes, resistencia y voltaje. Ahora tengo que determinar el voltaje. ¿Alguna pregunta sobre la resistencia de Thevenin? Ningún ingeniero. Bueno, entonces vamos a calcular ahora el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, fíjense, se abre el circuito en el punto A y B y el voltaje que llega al punto A y B, ese es el voltaje de Thevenin. Este es el A y este es el B, ¿no? Entonces, ¿cuánto voltaje me llega ahí? Ese voltaje es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Aquí están las resistencias, ¿no? Como la corriente I4 es 0, porque está abierto, ¿no es cierto? Entonces, la caída de voltaje aquí, B4, va a ser igual a 0 igual. Porque no hay circulación de corriente, ¿no? No hay circulación de corriente, ¿no es cierto? Dice como la corriente I4 es 0, no hay caída de voltaje en la resistencia 4, entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en el punto de aquí. Voltaje entre el punto 2 y 3. Eso va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, en el circuito simplemente tengo que calcular el voltaje en el punto 2, 3, ¿no es cierto? Y para calcular voy a utilizar el método de división de tensión en el circuito, ¿no es cierto? En este circuito de aquí voy a utilizar el división de tensión en esa malla cerrada para determinar el voltaje 2,3. Entonces, aquí va a ser el voltaje 2,3 por el método de división de tensión. Es igual al voltaje total de esa malla multiplicado por la resistencia que hay entre el punto 2 y 3, R2,3, dividido entre la R total de esa malla, ¿no? Que vendría a ser la suma
de R1 más R2, 3. I por B. ¿No es cierto? B era, ¿cuánto era B? Era 10 voltios, ¿sí, no? Esto es igual a 10 voltios. Entonces, ¿cuánto sale el voltaje de Thevenin? 4,047. 680 de la resistencia 2,3. La suma, ¿no?, de R1 más R2,3 sería 1680 y el voltaje son 10 voltios. Y eso me da el voltaje de Thevenin. ¿Da cuánto? 405. 405. Entonces ya tengo el voltaje y tengo la resistencia. Por lo tanto, el equivalente de Thevenin es este circuito de aquí. Este es el equivalente de Thevenin. ¿Ya? O sea, ahí está el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Este es voltaje de Thevenin y esto es la resistencia de Thevenin, que ya tienen valores, ¿no? El voltaje es 405 y la resistencia era, ¿cuánto era la resistencia de Thevenin? 1405, ¿no? Esto era 1405 ohmios, ¿no? Tengo entonces la resistencia y tengo el voltaje. Pero a mí me pedía calcular IX. IX es la corriente que circulaba por la resistencia RL. Entonces, la corriente IX lo puedo determinar por la ley de Ohm. Entonces, como está todo en serie, hay una sola corriente por todo el circuito y la corriente que circula por todo el circuito va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total, ¿no? Y sería resistencia de Thevenin más RL. Sería 405 dividido entre 1405 y RL vale 500. ¿Cuánto sale eso? Aplicando la ley de Ohm. ¿Cuánto sale, jóvenes? $2.2 miliamperes. 2,12 miliamperes. 2.12 miliamperes, exactamente eso. Entonces, así sale utilizando el método de Thevenin, la corriente IX, ¿no? Entonces, podía yo haber hecho la IX, ¿no es cierto?, por otro método, ¿no? Recuerden que la corriente IX es esta corriente, ¿no? Y obviamente podíamos haber hecho por otro método, ¿no? Y seguro que por otro método me tiene que salir IX 2,12, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí son diferentes alternativas de analizar un circuito eléctrico. Eso se trata del tema 4, ¿no? Análisis, dice, de diferentes técnicas, métodos, ¿no es cierto?, de poder encarar y resolver un determinado circuito eléctrico. ¿Preguntas sobre el teorema de Thevenin? Ingeniero, en el caso de que hubiera habido dos mallas, digamos, tendríamos que haber hecho una supermalla. ¿Cómo dos mallas? Por ejemplo, ahí tenemos una resistencia de 223, ¿verdad? Sí. Que haya otra más adelante, digamos, antes Sí, de... no, sí, puede ver esto. Mire, voy a compartir aquí un libro y, a ver, les explico para que sepa, digamos, si usted sabe la parte, como se dice, el concepto, no se va a olvidar nunca más, digamos, ¿no? Ahorita le voy a mostrar otros circuitos y ahí le voy a explicar en qué consiste el teorema de Thevenin. Estos son los libros, ¿no?, que estamos usando. A ver cuál vamos a abrir. Vamos a abrir el de la quinta edición, por decir, esta de aquí. Aquí abrió, creo, aquí está. Así para que se entienda, ¿eh?
Ya voy a usar este ejemplo, por decir, este ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el circuito original, aquí, el circuito original, que viene hacia aquí, lo estoy añadiendo, obviamente, ¿no es cierto? Lo estoy añadiendo. Tenga esta resistencia, por decir, ¿no? Y la pregunta es, me piden calcular la corriente que circula por esta resistencia. O sea, el ejercicio es, ¿cuánto corriente va a circular por esta resistencia que voy a llamar R? En todo este circuito, ¿cuánto vale esa resistencia que circula por aquí, R? Obviamente va a tener un valor, ¿no? No sé, es 10 ohmios o lo que sea, pero no importa, quiero que entiendan la teoría ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Thevenin? Entonces, fíjense, Thevenin lo que hizo es lo siguiente, aquí voy a hacer y voy a dibujar lo que hizo el señor Thevenin. El señor Thevenin hizo lo siguiente, esto de aquí, ese que está en el rectángulo, se ve el rectángulo, ¿no? ¿Qué ven dentro de ese rectángulo, jóvenes? ¿Qué ven dentro? Circuito. ¿Qué ven dentro? Tres fuentes de voltaje. Muy complicado. Ya, se ve, ¿no? Así. ¿Qué es lo que hizo el señor Thevenin? El señor Thevenin, fíjense, todo eso que está dentro del rectángulo, lo ha simplificado y lo ha convertido en esto, ¿no? O sea, este señor lo que ha hecho es, lo que está en el rectángulo, lo ha simplificado a un voltaje de Thevenin y a una resistencia de Thevenin. ¿Ya? Para no trabajar con este circuito complejo, entonces él simplifica un equivalente y luego de hallar el equivalente, obviamente ya le puso lo que había antes, ¿no? Que había aquí entre A y B, había una Resistencia. eso, había una resistencia, ¿no? Y la resistencia, ya obviamente ya puedo calcular esta corriente, ¿no? Pero él lo ha simplificado así en dos cosas, algo que era complejo. Una pregunta, Entonces, ingeniero, disculpa y, que le corte. Aquí llega a cortocircuitar las tres fuentes, pero el voltaje en general, el voltaje en Thevenin, más o menos, ¿cómo sería una idea así para que o sea, cómo puedo resolverlo, saber calcular el voltaje de Thevenin en este caso? ya, cada circuito tiene su técnica de cómo hallar ese voltaje de Thevenin y cómo su resistencia, ¿no es cierto? Ya, cada circuito tiene su técnica. Entonces, pero en eso consiste, digamos, el teorema de Thevenin, es reemplazar algo complejo. Ahora, ¿cómo determinar estos dos? Porque son dos variables que tengo que encontrar, ¿no? Esas variables no las tengo, que es la 1 y la 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo encontrar eso? Eso es lo que hemos hecho y hay diferentes métodos, inclusive, de hallar esos dos valores, ¿sí? Pero primero quiero que entiendan qué es el teorema, ¿ya? ¿No? Es reemplazar algo complejo por algo simple, ¿ya? No sé si quedó claro, Yasmín, o no sé quién preguntó sobre si eran dos mallas, algo así, ¿ya? Sí, sí quedó claro. Ah, ya. Claro, ahora ya viene lo otro, ¿no? Eso en realidad es la parte más, no difícil, ¿no? ¿Cómo hallar eso? Como dijo él, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hallar la resistencia es simplemente, para hallar la resistencia tengo que eliminar, ¿no es cierto? Eliminar La fuente de voltaje eso, cortocircuitar, ¿no, ingeniero? tengo que eliminar, ¿no es cierto? Eliminar es cortocircuitar, ¿no? Y obviamente se sobreentiende que esto va a venir así continuo, ¿no? Perdón. Y se resuelve toda la resistencia de una resistencia, Es se resuelve el circuito en exactamente, resistencia. La exactamente cuestión, eso. mi duda sería después de resolverlo en esa resistencia equivalente, ¿cómo hallaría el voltaje? Ya que tan diferentes puntos. Claro, el voltaje entre A y B, si usted analiza, o sea, ya puede estar aquí también. No hay problema, no es simplemente un dibujo, ¿me entienden? Puede estar ahí. El A entonces aquí va a Ah, estar, ya, ya, ya. ahí se Es da casi lo cuenta, ¿no? mismo porque
Va a ¿Ah? ser 12 voltios, ya que está entre A y B también. No es 12 voltios la resistencia. O sea, es el voltaje que hay en este dos puntos. Este es el voltaje Ya. Thevenin. Ya. Ingeniero, una pregunta más. El voltaje que hay entre este Eh, punto y este punto. ¿No? Ahora, sí, ¿cómo calculamos? Tenemos que restituir las fuentes otra vez y hacer. Sí, ¿qué duda tenía? este teorema de Thevenin no importa, digamos, si las fuentes de poder son diferentes o solo aplica para fuentes de poder que sean del mismo valor. ¿Cómo? No. Puede ser cualquier valor, ¿ya? No necesariamente el mismo valor. ¿Ya? Porque yo como pensé que aquí había 12 voltios y solo se aplicaba para una. No. Cualquier valor de voltaje puede ser. ¿Ya? ¿No? Ok, gracias, ingeniero. ¿Qué otra consulta más tienen sobre el teorema de Thevenin? Es claro, entre A y B, pero si esta es una línea, o sea, es como así por decir, digamos, ¿no? Yo tengo una resistencia, ya, y aquí esta es una línea, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Este es A, este es B. Entonces el voltaje entre A y B va a ser lo mismo que si yo lo coloco aquí, porque como no hay resistencia, no pasa nada. ¿No? ¿Explico o no? Ingeniero, ¿será que podemos hacer uno así con 3 fuentes, así como este? O con 2 por lo menos, para Claro, tener claro, idea. claro. Vamos a ver el teorema de Norton y ya vamos a hacer diferentes variedades de circuitos. ¿Le parece o no? Ok, ingeniero, gracias. Voy a borrar entonces esto de aquí. Entonces voy a ir al teorema de Norton y después ya vamos a volver a los ejercicios así para que se entienda bien. Aquí uno entonces dice teorema de Norton, dice, el teorema de Norton. Fíjense, dice, el teorema de Norton es idéntico al de Thevenin, ya un circuito complejo, como le dicen, ¿no es cierto? Y ese circuito complejo puede tener mallas, todo aquí puede tener fuentes de voltaje, resistencias, puede tener la cantidad de mallas que ustedes quieran, ¿no? 2 mallas, 3 mallas, 10 mallas, la cantidad que ustedes imaginen, ¿no? Ya, entonces, reemplazar eso por algo simple igual, reemplazar algo por algo simple. Y este es el equivalente de Norton, fíjense. Entonces, Thevenin reemplazaba por un voltaje y una resistencia. Y aquí Norton lo reemplaza por una fuente de corriente y una resistencia, que es casi equivalente, ¿no es cierto? Entonces, Thevenin reemplaza por voltaje y resistencia y Norton lo reemplaza por corriente y resistencia. Entonces, ¿cómo se calcula cada uno de estos dos componentes? La resistencia de Norton, fíjense, el método es el mismo que el de Thevenin. Por lo tanto, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. O sea, el método de calcular la resistencia de Norton es la misma. ¿Ya? La corriente de Norton, fíjense, ¿cómo se calcula la corriente de Norton? Dice que la corriente de Norton se define como la corriente que circula entre los puntos A y B al cortocircuitar estos dos terminales. Entonces, al aplicar el teorema de Norton, lo único que cambia es el método de determinar la corriente de Norton. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta sobre el método de Norton? Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio para que veamos, ¿no es cierto?, la comparación. ¿Ya? Aquí está el ejemplo, si se recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Es el mismo ejemplo que hicimos por Thevenin, pero ahora lo vamos a hacer por Norton. Entonces, ¿cómo es la resistencia de Norton? ¿En qué quedamos hace un instante? ¿A qué era igual la resistencia de Norton? ¿Qué decía? Igual a la resistencia de Thevenin. Eso. Entonces, la resistencia de Norton como método es el mismo método para calcular la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, no voy a hacer el cálculo porque ya lo hicimos, ¿no? 1408. El que varía es cómo calcular la corriente de Norton.
¿Y qué decía la teoría sobre calcular la corriente de Norton? Fíjense, decía, ¿no es cierto? Decía, abro el circuito en el punto A y B. O sea, tengo que abrir en el punto A y B, o sea, separar, como se dice, ¿no? He abierto entre el punto A y B, ¿no es cierto? Abro entre A y B y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que cortocircuitar, dice, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué es, eso es abrir, fíjense, eso es abrir. ¿Y qué es cortocircuitar? Cortocircuitar es hacer esto, miren. Eso es cortocircuitar, ¿no es cierto? Y al cortocircuitar, fíjense, se llama corriente de Norton a la corriente que circula por ese cortocircuito, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente aquí tengo que hallar IN en este circuito, y esa corriente IN es la corriente de Norton, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular IN en este circuito? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cómo puedo determinar la corriente de Norton? Entonces, fíjense, la corriente de Norton voy a utilizar transformación de fuentes, ¿ya? Voy a convertir a la fuente de voltaje B y R1 en esto de aquí, miren, o sea, aquí voy a dibujarlo. O sea, esto lo estoy convirtiendo en esto de aquí. Eso es transformación de fuentes, ¿no? O sea, la fuente de voltaje R1 lo convierto en fuente de corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale IS? ¿Se acuerdan cuánto valía IS? Voltaje S sobre resistencia R1. ¿Cuánto es? Voltaje S, 10 sobre 1000. ¿Cuánto sale 10 sobre 1000? 0,01 amperios o 10 miliamperios. Entonces ya tengo la corriente IS, pero ahora ya todo se convirtió en paralelo, fíjense, ¿sí o no? Cuando todo está en paralelo ya puedo aplicar el teorema que yo les dije, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Y esa es la intensidad de la fuente, ¿no, ingeniero? ¿Cómo, cuál? Y esa es la intensidad de la fuente de corriente. Sí, esa es la intensidad de la fuente de corriente. De hecho, lo he convertido así para que todo el circuito esté en paralelo. Cuando todo está en paralelo, puedo aplicar el método de que se llama división de corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? ¿A qué va a ser igual división de corriente por el método de división de corriente, la corriente IN? Fíjense entonces aquí en el circuito, por división de corriente, la corriente IN, que es la corriente que circula por la resistencia R4, va a ser igual a la resistencia total del circuito dividido entre R4 por la corriente total IS, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la resistencia total de este circuito? Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2, 3, más 1 sobre R4. Entonces aquí están los valores, ¿cuánto sale R equivalente? ¿No? Ahí están los valores, ¿no? R1, R2, R3, R4. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 290 ohms. ¿Cuánto? 290. Ya, 290. Esa es la R. Entonces, reemplazando aquí, miren a la formulita. 290 dividido entre R4, que es 1000, y ese era 10 miliamperios. ¿Cuánto sale? $2,9 miliamperios. 2,9. Entonces, el circuito de Norton es el que está aquí, fíjense, ¿no es cierto? El circuito de Norton es el que este es el circuito de Norton, ¿no es cierto? Se ha convertido en una fuente y una resistencia RN. Ahora ya puedo calcular IX. ¿Qué método me aconsejan para calcular IX? Porque ese era el ejercicio, ¿no? ¿Qué método calculo IX en ese circuito? No, ¿Qué método? de los Podríamos nodos. buscar el mismo de división de corriente. Ya el mismo que hicimos, división de corriente, ¿no? Entonces, por división de corriente, IX va a ser igual a R total de este circuito sobre RL por la corriente de Norton. La R total es, bueno, está en paralelo, es 1 sobre RN
más 1 sobre L. ¿Cuánto sale esto? Mira, aquí está 1408 y 500. ¿Cuánto sale? Paralelo. ¿Cuánto sale, jóvenes? 369. 369. Está 369. Entonces es la resistencia total. Reemplazando, ¿cuánto sale? 369 sobre 500 por 2,9. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es? 2.14. 2,14, o sea, lo mismo, ¿no es cierto?, que hemos calculado hace un rato, ¿sí o no? Es lo mismo que calculamos hace un rato, la corriente IX del circuito original, ¿cierto? Entonces, esos son los dos teoremas, ¿no? Ahora nos falta hacer por un método para comprobar el valor. ¿Qué método quieren aplicar para comprobar el valor en el circuito original, para calcular IX? Jóvenes. ¿Podríamos convertir la fuente? Ya, puedo ir al circuito original, podemos convertir, ya. Otro método. Thevenin, ¿Cuál? por Thevenin. No, o sea, queremos comprobar este valor de 2,14 del circuito original, ¿no? Lo que hicimos es 2,14, es la corriente IX, lo hicimos por Thevenin y por Norton, pero queremos comprobar ese valor por otro método. Entonces, ¿cuál valor sería? Voy a poner al circuito original, digamos, ¿no? Un minutito, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal, comandante ingeniero? Buen día. A ver, este es el circuito original y es simple, ¿no? Pero me pedía calcular esta corriente, IX. ¿Qué método van a aplicar, dijo? Jóvenes. Hola, hola, jóvenes. ¿Lo están haciendo? Yo lo tengo en Every Circuit. A ver, ¿ya lo hizo ya? Sí. ¿Puede compartirlo? ¿Cómo se comparte, ingeniero? ¿Usted está en celular o en computadora? En celular. ¿Cómo se hace de celular para compartir aquí una vez estando en el Zoom, jóvenes? En la pantalla, ahí dice una parte donde dice compartir, la parte de abajo del medio, color verde, en el celular. Y ahí le da OK y el ingeniero tiene que permitirlo. Sí, ya lo permitía, ya. Puede compartir su celular, ¿no? Hola, hola. ¿El que quiso compartir está presente? ¿O Sí, está parece? mostrando, ingeniero, ¿o no? Claro, puede compartir, no compartió todavía. A ver, le voy a... Voy a poner el circuito hasta mientras ingeniero. Parece que estaba viendo películas o algo que no quiere compartir todavía, ya, ¿no? Su celular. ¿No?
Debe ser la conexión a internet. Como el clima está medio nublado, debe estar fallando. Ingeniero, yo también ya lo tengo en Everest. Compártalo, ¿no? Hola, hola. El compañero lo mandó al grupo. ¿Cómo es, jóvenes? Nadie compartió, parece. Lo tengo, ingeniero, ¿lo puedo compartir? No me Claro. ha aceptado todavía. Ingeniero, el Zoom me botó hace rato. Y ahí se muestra. Ya, muy bien. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieren hacer a su compañero? Listo, gracias. Ya, ahora cómo descomparto. ¿Cómo se descomparte del celular? Ya, ¿quién Ahí más va a dice compartir? Ya. Listo, Yasmín. ¿Alguna consulta que quieren hacer a Yasmín? Yo igual le puedo compartir, ingeniero. A ver. Ya, muy bien. Gracias por compartir. ¿Qué preguntas tienen, jóvenes? Ingeniero, el lunes podríamos ver los otros ejercicios que faltaban ver del teorema de TEBI. Es que lo que pasa es que ahorita en 5 minutos tengo otra clase. Ya. Bueno, entonces ya con esto estamos acabando el tema número 4. Simplemente nos falta, como se dice, aquí hay algunos otros ejercicios del teorema de Thevenin, ¿no? O sea, algunas otras recomendaciones, diría, ¿no? Y obviamente con el auxiliar, me imagino que están haciendo ejercicio con el auxiliar, ¿o no? Muy poquitos, la verdad. ¿Por qué no asisten a la clase de auxiliatura? Asistimos, ingeniero, solo que las auxiliaturas son muy cortas. Un ¿Cómo ejercicio corta? por auxiliatura. Sí, ¿Qué días solamente. pasan? Retela. No sé. ¿Qué días pasan? Sería mejor si fuese presencial, ingeniero.
¿Cuál? las clases con la auxiliar. Es que el avance es muy lento. ¿Es presencial? Me dijo, no entendí. No, sería mejor. Ah. Es que hace más facilidad, porque a veces que no se entiende viendo PDF con la Iba a auxiliar. ser presencial, compañero, pero lo que pasa es que dicen de que las autoridades allá no están permitiendo ir a pasar clases por el tema de la cuarta ola, no están permitiendo, no están abriendo los cursos. Entonces, por eso el auxiliar no pudo hacerlo de manera presencial, porque iba a hacerlo presencial. Pero por el tema del COVID y los contagios que hay, no se pudo hacer presencial, por eso lo estamos haciendo virtual. Ya voy a hablar para que hagan más ejercicio. ¿Quieren más horas o cómo? ¿De auxiliatura? Sí, un poco más de tiempo para que haga más ejercicio, ingeniero. ¿De qué hora a qué hora pasan ustedes? La verdad pasamos a partir de las 10, pero hacemos solo un ejercicio por clase. Si tardamos 10 minutos en ese ejercicio, 10 minutos nomás, digamos. Solo ese ejercicio. Ya voy a hablar con el auxiliar, pero de todas maneras el lunes vamos a hacer unos ejercicios ya más complejos. Ya que Ingeniero, ya disculpe, sí. una preguntita. El lunes vamos a ver ya con 3 fuentes y eso, ¿no? Sí, sí. Quiere ver ya. con 3 fuentes, sí, más con más todavía. Para despejar la duda, pues, ingeniero. Claro, no, está bien. Ya, aparte de eso, entonces vamos a fijar fecha de examen y ya, bueno, lo ideal hubiera sido presencial, pero como dijo su compañera, creo que estamos en cuarta ola, ¿no? Entonces, Sí, parece que pero va a ya ser. además, ¿Cuál? la universidad no va a abrir las puertas hasta el año, según entendido, por lo de la cuarta ola. Ya, y una vez entonces virtual, ya, ¿no? Va a ser virtual. El 8 de diciembre. ¿Cuándo quieren? ¿El 8 de diciembre? ¿De aquí 2 semanas? Uy, no es mucho. De una vez así vamos despejando la Es que duda lo que con pasa es que... fuentes. Sí, ingeniero, estaría bien el 8. Sí, así podemos practicar más también, porque la verdad es que esta semana estamos llenitos de exámenes, toditos están dando exámenes esta semana. Entonces, Ya, difícil practicar, digamos. Anoten en su agenda, entonces yo me estoy anotando en este momento el 8 de diciembre, ya primer parcial de circuito virtual. ¿Ya? Listo, hija, anotado. Listo, Hasta el tema ingeniero. 4, ¿no? Muy bien, ingeniero. Ya quedamos así entonces, jóvenes. Está bien, ingeniero. Ya hasta la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero, que tenga buen día. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hija. Que lo vea bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Le mandamos la foto de los que participamos hoy, Inge. Sí, sí, mándeme la foto. ¿Ya? Listo, Inge, enseguida. Ya, hasta luego.